el sabor prohibido del vino toscano. El sol se deslizaba perezosamente sobre las colinas de la Toscana, tiñendo de dorado los viñedos que se extendían como un manto infinito. Era el verano de 2025, y el aire olía a uvas maduras, tierra cálida y un toque de romero silvestre. En el corazón de esta región, la finca Vigna di Sole era un refugio de piedra antigua, barricas de roble y secretos susurrados entre las vides. Allí, dos almas destinadas a colisionar se encontraron, atrapadas en un juego de deseo que ninguno esperaba. Lucia Moretti, de 32 años, había regresado a la finca de su familia tras años en Milán, donde trabajaba como sommelier para un restaurante de lujo. Su cabello negro caía en ondas rebeldes sobre sus hombros, y sus ojos color avellana brillaban con una mezcla de inocencia y curiosidad insaciable. Era una mujer que conocía los matices del vino como si fueran poesía, pero había algo en su interior que anhelaba más, una chispa de vida que Milán nunca le dio. Su padre, enfermo, la había llamado para ayudar con la cosecha, y aunque Lucía amaba el viñedo, la idea de quedarse en un lugar tan aislado la inquietaba. El primer día, mientras revisaba las barricas en la bodega, notó a un hombre que no encajaba con los trabajadores habituales. Era alto, con una presencia que llenaba el espacio, su piel bronceada por el sol y su cabello castaño despeinado de una manera que parecía deliberada. Sus ojos, de un azul profundo como el cielo al anochecer, tenían un brillo magnético, casi peligroso. Vestía una camisa blanca con las mangas remangadas, dejando a la vista unos antebrazos fuertes, y sus movimientos eran seguros, como si cada paso estuviera calculado. Se presentó como Matteo Riva, un enólogo contratado por su padre para modernizar la producción. Pero había algo en él, un aire de misterio, que hizo que Lucía sintiera un cosquilleo en la nuca. «Así que tú eres la famosa Lucía», dijo Matteo, con una voz grave que parecía acariciar cada palabra. «Tu padre habla maravillas de tu paladar». Ella sonrió, aunque su mirada no se apartó de la suya. «Espero que no te decepcione». «¿Y tú, Matteo? ¿Qué te trae a un lugar como este?» Él se acercó un paso, lo suficiente para que Lucía captara el aroma de su piel, una mezcla de madera y cítricos que la hizo contener el aliento. «Busco inspiración», respondió, con un tono que sugería más de lo que decía. «Y creo que acabo de encontrarla». Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo y miradas robadas. Matteo y Lucía trabajaban juntos en la bodega, probando vinos, ajustando mezclas, sus manos rozándose al pasar una copa o al ajustar una válvula. Cada roce era una chispa, un fuego que ninguno reconocía en voz alta. Lucía, con su naturaleza curiosa, intentaba descifrarlo. Matteo era encantador, pero reservado, con una risa que escondía algo más profundo. Él, a su vez, parecía fascinado por ella, por la forma en que sus labios se curvaban al probar un vino, por cómo su risa llenaba la bodega como una melodía. Una tarde, mientras inspeccionaban las vides bajo el sol abrasador, Lucía tropezó con una raíz y Matteo la atrapó, sus manos firmes en su cintura. Por un instante, el mundo se detuvo, sus cuerpos estaban tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de él, su respiración rozándole la frente. Los ojos de Matteo se oscurecieron, y Lucía sintió un nudo en el estómago, una mezcla de deseo y temor. Quiso apartarse, pero sus pies no obedecieron. «No deberíamos estar tan cerca», susurró ella, aunque su voz temblaba con algo que no era rechazo. Matteo inclinó la cabeza, su aliento cálido contra su mejilla. «¿Por qué no?», preguntó, con un tono que era más una provocación que una pregunta. Ella no respondió. No podía. Porque la verdad era que su padre había sido claro, Matteo estaba casado. Lo había mencionado de pasada, como un dato sin importancia, pero para Lucía fue un golpe. Él era un hombre prohibido, y sin embargo, cada fibra de su ser la atraía como un imán. Se apartó, con el corazón acelerado, y murmuró una excusa sobre revisar las barricas, pero el calor de sus manos se quedó en su piel durante horas. Los días siguientes, la tensión creció como una tormenta a punto de estallar. Matteo parecía buscar cualquier excusa para estar cerca, le pedía su opinión sobre un vino, la invitaba a caminar entre las vides al atardecer, sus dedos rozando los suyos al señalar una uva madura. Lucía, por su parte, luchaba contra sí misma. Sabía que estaba mal, que debía mantenerse alejada, pero cada vez que lo veía,
Con esa camisa que se pegaba a su cuerpo bajo el sol, su resolución se desvanecía. Sus pensamientos eran un torbellino. Se imaginaba cómo sería sentir sus labios, cómo su risa sonaría contra su piel, cómo sería dejar que todo se desmoronara por un instante de locura. Una noche, durante una cena con los trabajadores en el patio de la finca, la tensión alcanzó su punto álgido. Las luces colgaban entre los árboles, el vino corría como un río, y el aire estaba cargado de risas y música. Lucía, con un vestido rojo que abrazaba sus curvas, sintió los ojos de Mateo siguiéndola desde el otro lado de la mesa. Él se levantó, con una copa en la mano, y se acercó, su mirada tan intensa que ella sintió que el mundo se reducía a ellos dos. «Baila conmigo», dijo, extendiendo la mano. Ella dudó, sabiendo que era un error, pero la música, el vino y el calor de la noche la traicionaron. Tomó su mano, y pronto estaban girando bajo las luces, sus cuerpos tan cerca que podía sentir el latido de su corazón. La mano de Mateo en su cintura era firme, posesiva, y cuando sus dedos rozaron la piel expuesta de su espalda, Lucía contuvo un jadeo. Sus miradas se encontraron, y en esos ojos azules, vio un deseo que reflejaba el suyo, crudo, urgente, imposible. «No puedo seguir fingiendo que no te quiero», susurró él, su voz ronca, mientras la música los envolvía. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Quiso responder, confesar que ella también lo deseaba, pero las palabras se atoraron en su garganta. En cambio, se apartó, con el corazón desgarrado, y corrió hacia la bodega, buscando refugio en la oscuridad. Mateo la siguió. La encontró entre las barricas, con la respiración agitada y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Lucía, no huyas de mí», dijo, acercándose hasta que sus cuerpos casi se tocaban. «Dime que no sientes lo mismo, y me iré». Ella lo miró, su autocontrol desmoronándose. «No puedo», admitió, su voz apenas un susurro. «Pero estás casado, Mateo. Esto está mal». Él cerró los ojos, como si sus palabras fueran un golpe. «Mi matrimonio es complicado. No es lo que piensas. Pero tienes razón. No debería haberte puesto en esta posición». Se dio la vuelta para irse, pero Lucía lo detuvo, su mano en su brazo. La electricidad entre ellos era insoportable, y por un instante, sus labios estuvieron a centímetros, el aire cargado de una promesa que no podían cumplir. Pero el sonido de pasos en la entrada los separó, como un balde de agua fría. Era uno de los trabajadores, ajeno a la tormenta que habían desatado. Los días siguientes, intentaron mantener la distancia, pero la finca parecía conspirar contra ellos. Cada rincón estaba lleno de recuerdos de sus roces, de sus palabras no dichas. Una tarde, mientras probaban un nuevo vino en la bodega, sus manos se encontraron sobre una copa, y la tensión estalló en un silencio que decía más que cualquier palabra. Mateo se inclinó, su aliento rozando el cuello de Lucía, y ella cerró los ojos, su cuerpo traicionándola. Pero antes de que sus labios se encontraran, Lucía se apartó, con lágrimas en los ojos. «No puedo hacer esto», dijo, su voz quebrándose. «No puedo ser esa persona». Mateo asintió, con una mezcla de dolor y respeto en su mirada. «Lo entiendo. Pero no puedo prometerte que dejaré de quererte». Esa noche, Lucía tomó una decisión. Le pidió a su padre un tiempo para volver a Milán, alegando que necesitaba espacio. Mientras empacaba, Mateo apareció en su puerta, con una botella de vino que habían creado juntos. «Es nuestro», dijo, con una sonrisa triste. «Guárdalo. Y si alguna vez cambias de opinión, estaré aquí». Lucía tomó la botella, sus dedos rozando los suyos por última vez. Regresó a Milán, pero el sabor de ese vino, y el eco de su deseo, la persiguieron. Meses después, recibió una carta de Mateo. Su matrimonio había terminado, y él seguía esperándola. Lucía, con el corazón acelerado, supo que la Toscana aún guardaba promesas que no podía ignorar. Pero esa sería otra historia.